Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Feliz fin de semana, feliz fin de jornada. Vamos a iniciar a partir de este momento Es Noticia con dos temas, uno de ellos con dos aristas y con los titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. Les reiteramos dos aristas, la primera de ellas a 48 horas de las elecciones presidenciales. Analizamos el estado social del país y la responsabilidad política. ¿Qué papel han jugado los rostros en la contienda, en la compleja situación de los colombianos? Tenemos el análisis. Y la segunda arista del tema Colombia, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, es una constante, lamentablemente. En medio de la implementación del acuerdo de paz en el país, en Colombia, se asesina a un activista cada 2 días. Y en tiempo de campaña, esto no fue la excepción. Desde Bogotá, Jorge Festoso nos tiene el análisis. Y tenemos un tercer tema que es una segunda arista porque es otro asunto de América Latina, Brasil. Ante los altos costos de los combustibles se intensifica la huelga de camioneros. Se paralizan las principales vías de la nación. En respuesta, el presidente no electo saca el ejército a las calles. Tenemos ese panorama, tenemos el análisis. Hay noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidos. En Noticia Colombia, este domingo más de 36 millones de colombianos están llamados a las urnas. El sucesor del presidente Juan Manuel Santos tendrá como tarea solucionar los temas más urgentes de la nación, principalmente en el golpeado escenario social. Aquí tenemos esos detalles. El gobierno saliente de Juan Manuel Santos deja un complejo panorama social marcado por la desaceleración económica, la desigualdad social y la privatización de servicios básicos, así como la corrupción y la inseguridad. La nación ha sido evaluada por organismos internacionales como una de las más desiguales de la región. El Banco Mundial la ubica como la segunda más desigual de América Latina y la séptima a escala mundial. Al menos el 10% de la población colombiana más rica gana 4 veces más que el 40% más pobre. Aunque según cifras del gobierno, solo 5.1 millones de personas de 49 millones de habitantes sufren este flagelo. Según la CEPAL, Colombia es el tercer país con el mayor número de personas en situación de pobreza extrema en América Latina. Sus niveles afectan al 17% del total de habitantes, es decir, a más de 8 millones de personas, con picos mucho más altos en zonas rurales. Particularmente, la población en los campos enfrenta una de las más prolongadas crisis sociales debido al abandono estatal reflejado en falta de oportunidades para cultivar y vender sus productos. En general, los colombianos sufren la inexistencia de políticas públicas, la centralización de los poderes y el conflicto armado interno. A esto se le suma una altísima tasa de desempleo que, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo en 2018, registra el 11,76% a nivel nacional. Es decir, más de 2 millones de personas están desocupadas y cerca de 12 millones se enfrentan a la informalidad laboral. La situación también golpea especialmente a la población joven, que difícilmente tiene acceso a un sistema educativo gratuito y de calidad. Según cifras del Ministerio de Educación, en 2015, solo el 41% de los estudiantes de colegios públicos y el 56% de colegios privados, para una tasa de 48%, aparecen en los registros de absorción a la educación superior. Esto quiere decir que de 100 estudiantes que finalizaron el bachillerato, solo 48 ingresaron a la universidad. A esto se suman las dificultades que tienen estos mismos jóvenes ante el posterior escenario de escasez laboral. Ese es parte del balance que dejará el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en su segundo periodo. Y lo analizamos. Vamos a la profundización del asunto con Javier Calderón Castillo, analista del Centro Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Hola Javier, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. La política económica necesariamente hay que revisarla cuando vimos de una manera tangencial estas cifras que dan cuenta de la compleja situación que vive Colombia. Y quiero comenzar por dos hechos de coyuntura. El primero, el Fondo Monetario Internacional, hoy es uno de los principales titulares de Colombia, incluso que superó los titulares de la contienda electoral cuando quedan solamente 2 días para ella, que se ofrece un crédito, línea de crédito de más de 11.800 millones de dólares. ¿Esto qué significa?
Bueno, significa que Colombia sigue empeñando el futuro de la economía nacional al Fondo Monetario Internacional. Significa que Colombia está atravesando dificultades para tener recursos disponibles para ejecutar su política. Ya este año el presupuesto nacional se disminuyó en cerca del 4%, o sea, en vez de estar creciendo el país en su presupuesto, está decreciendo, y eso es realmente un problema para el futuro colombiano. Y las áreas más sensibles de esa disminución del presupuesto siempre son las áreas sociales. No se toca el servicio de la deuda. Digamos, en orden de prioridades, el servicio de la deuda es fundamental, nunca decrece. Luego defensa y luego, bueno, la seguridad social. Entonces hay dificultades. Estos préstamos del Fondo Monetario Internacional lo que hacen es aumentar el servicio de la deuda, aumentar ese peso que tenemos los colombianos y las colombianas para, como un ancla en el presupuesto nacional. En la medida en que tenemos que pagar intereses de la deuda, porque nosotros con el presupuesto nacional no estamos pagando la deuda, sino intereses de la deuda, estamos disminuyendo las posibilidades de garantizar los servicios sociales a la población. En particular hablamos de la educación y de la salud, que son deudas pendientes. Estamos hablando de todo, de educación, de salud, de jubilaciones. El drama colombiano de las jubilaciones es tremendo. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de medio ambiente. O sea, hoy la concepción de la seguridad social o de lo social va un poco más allá de la salud y de la educación, aunque en Colombia siguen siendo precarias. O sea, hoy, además de la educación y la salud, estamos hablando de otros rubros importantes, de otras líneas que requieren atención, la niñez, los adultos mayores. Somos el país que más adultos mayores en la pobreza tiene América Latina, cerca del 43.1%. Eso significa que estamos descuidando a todos nuestros padres, a nuestros abuelos. Los hemos dejado en un estado de indefensión porque el sistema de jubilaciones, el sistema de pensiones está hecho para que nadie se jubile, ¿no? Ese es un drama. Bueno, esos son los problemas. A esto aunado que en Colombia se habla de gasto social y no de inversión social. Se habla de gasto social, por supuesto, porque no se ha concebido como un Estado protector, sino más bien como un Estado ausente. En realidad, el ingreso de Colombia al neoliberalismo significó correrse, no hacerse cargo de los problemas de la sociedad, le ha trasladado al individuo, a la persona, al ciudadano, todas las soluciones o resolver todas sus situaciones de orden personal. Los deberes del Estado quedan en manos de cada uno de los colombianos y los debe asumir de manera individual. De manera individual, y cuando no, se los entrega a entidades privadas, como el caso de la salud, como el caso de las pensiones, como el caso de la seguridad. O sea, nosotros hoy en Colombia no solamente tenemos unas fuerzas militares muy grandes, digamos, fuerzas militares, cerca de 550.000 miembros, sino también tenemos más de 1.200.000 de empleados de seguridad privada, que son de empresas privadas que empiezan a cumplir un rol de seguridad en el país. O sea, el Estado desentendiéndose de todas sus funciones, desentendiéndose de todas sus obligaciones. Claro. Ahora, otra pregunta de coyuntura, otro titular de Colombia. Colombia fue aceptado como nuevo integrante de la OCDE, el Club de las Buenas Prácticas. Primero, preguntarte qué opinas de la OCDE y a qué hace referencia con las buenas prácticas. Es un club eminentemente neoliberal. ¿Qué implica eso para Colombia? Es el club de los hijos juiciosos, de los hijos que hacen la tarea del Fondo Monetario Internacional. Son quienes aplican lo que se ha llamado, lo que se conoce como los dogmas neoliberales, como las recetas, ¿no? Bajo costo fiscal, una política monetaria contractiva,
digamos, todas las medidas, digamos, de regulación. El mantenimiento de la flexibilización. Economía, la flexibilización. flexibilización laboral, bueno, todo lo que nosotros conocemos en materia económica. El Banco Central colombiano es un banco privado, no tiene injerencia el gobierno. La política económica se traza a partir de una cosa que se llama la regla fiscal, que es no pasar del 2,3% de emisión de gasto fiscal, y eso lo que implica en términos concretos es que el Estado no genera empleo, el Estado no genera productividad, y eso pues detiene y mantiene una economía bastante precarizada. A punto de finalizar su gobierno, cuando da la supuesta buena noticia a todos los colombianos, el presidente Santos, que lo escuchamos durante todos sus años de gobierno decir que había que entrar a la OCDE porque Colombia tenía todas las capacidades y tenía que estar allí, él dice esto: nos comparamos con los mejores para poder ser los mejores. Se nos abren inmensas posibilidades para avanzar en salud, educación e inversión social. A mí lo que me parece es que Santos, como muchas de las otras cosas que ha hecho durante estos 8 años, quiere mostrar un titular, y es un titular aparentemente positivo, y es que entramos al club de los ricos, le llaman a la OCDE, pero... Bueno, a un colombiano no lo van a engañar con ese titular. De pronto a nivel internacional habrá alguien que crea el cuento. Depende, digamos, los medios de comunicación de Colombia saben muy bien mostrarle a la gente colombiana que hoy somos del club de los ricos, aunque no tengamos cómo llegar a fin de mes, pero... y todos estos días, quizás por eso hoy es el titular y no la campaña electoral o las discusiones de la campaña electoral. Y un titular al lado del otro. Claro, OCDE y FMI, uno al lado del otro. Correcto. Entonces, bueno, esto de la OCDE lo que nos va es anclar más a las medidas internacionales que obligan a Colombia a mantener la regla fiscal, a mantener los servicios públicos privatizados, a mantener un sistema de jubilaciones inequitativo, a mantener lo que mantiene al país, como lo decía el informe, en un estado de desigualdad social profundo. Uno de los más altos en términos de desigualdad social de América Latina y del mundo. El segundo más desigual de América Latina, y América Latina es la región más desigual del mundo, con lo cual... ¿Cuál es el primer país Haití. más de... Haití. O sea, Colombia viene después de Haití y con unos serios problemas totalmente distintos a los de Colombia. Concentración de la riqueza. Colombia tiene varias realidades sociales. Por ejemplo, lo que vive el Chocó, que es la zona pacífica colombiana, no solamente el Chocó, sino todo el Pacífico colombiano, es comparable a lo que ocurre en el África subsahariana. Estamos por debajo de la línea de miseria en todo el Pacífico colombiano. La gente se muere de desnutrición, la gente no tiene acceso a salud, no tiene educación. Están totalmente abandonados por el Estado, salvo pues, por las fuerzas militares que llegan a controlar y a impedir la protesta social de esas comunidades. Están totalmente aislados. Bueno, te llevan 30 años haciendo una carretera de 120 kilómetros entre Medellín y Quibdó, que creo que en las estadísticas la han hecho como 10 veces y no está terminada, no hay una carretera que conecte. Es una trocha donde hay una cantidad de accidentes anuales impresionante. Pero qué paradoja que sea primero Haití, con una realidad tan distinta, un país con cantidad de problemas que si los enumeramos nos quedaríamos aquí, pero con una realidad también tan distinta y un pueblo tan luchador. Y mira que Colombia, en este mismo nivel, tratando de ingresar a la OCDE, bueno, ahora lo logra. Sí, lo logra, como te digo, en función de mantener esos privilegios para los sectores de poder, para el 1% del país que está muy enriquecido. O sea, la desigualdad social es que tenemos compañías y tenemos empresas muy ricas y una mayoría de la sociedad muy pobre, ¿no? En el campo, por ejemplo, hay sectores concentrados de la economía que ganan por la renta, por la especulación financiera de la tierra, porque se le han robado tierras al Estado, porque se quedaron con 8,7 millones de hectáreas de tierra de los campesinos con los desplazamientos forzados, porque están metidos en el negocio del oro, del petróleo, en fin. Esa es una de las razones, Javier, por las que
no hay un censo real, claro, transparente de en qué manos están las tierras en total en Colombia? Sí, no hay un censo, no hay un catastro de tierras y no hay un catastro de tierras porque hay sectores de poder de terratenientes que tienen tierras del Estado, que usufructan tierras del Estado, pero que además pretenden quedarse con más tierras del Estado, es el programa de las CIDRES. Las CIDRES son un programa que está dirigido a acumular tierras que llaman baldías del Estado para hacerlas productivas, pero es para entregárselas a los terratenientes. Y no son tan baldías, allí viven pueblos originarios, viven comunidades campesinas, comunidades afrodescendientes que durante mucho tiempo fueron expulsadas a la frontera agrícola y que hoy están cultivando para poder sobrevivir en esa frontera agrícola que el Estado dice que son tierras baldías. Bueno. La otra orilla sería la necesidad de los campesinos de contar con más zonas de reserva campesina. La otra orilla es que el campo colombiano es un motor económico importante del país históricamente, y los campesinos y las campesinas son ese motor económico, no son los grandes terratenientes. Imagínate que el 46% de las tierras utilizadas en el país para la agricultura y la ganadería, de ese 46%, porque el resto son bosques protegidos, el 80% es utilizado para la ganadería extensiva. Es decir, nosotros tenemos más vacas que gente en el campo colombiano, y eso va en detrimento de un modelo de producción agropecuaria sostenible que garantice la soberanía alimentaria, que garantice un proyecto de país. Y Colombia tiene vocación agrícola. Ahí cerca del 30% de la población colombiana aún vive en el campo y con ganas de seguir trabajando la tierra, pero no tienen la tierra, no tienen educación. Los índices de pobreza en las zonas rurales son lamentables. Digamos que... Bajísimos índices de educación, porque claro, es muy difícil el acceso en las zonas rurales, acceder a la educación escolar, básicamente. Claro, escuchaba las cifras que daba el informe sobre la educación superior y hay una suerte de trampa, porque ellos hablan de educación superior y en educación superior incluyen cualquier curso de 3 meses, de 4 meses que dicta el SENA, y eso lo identifican como educación superior, pero en realidad no son... O educación técnica también, que está muy en boga en Colombia. Sí, pero no es educación universitaria, porque el proyecto de Nación es para vender servicios, para tener call center y no para tener un desarrollo industrial, un desarrollo agroindustrial que nos saque de la situación económica en la que estamos, pidiéndole plata prestada al Fondo Monetario para sostener nuestra macroeconomía. Entonces, y eso sin contar con el crédito del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso sin contar con las otras líneas de crédito. Colombia es un país endeudado con toda la banca internacional, tiene un endeudamiento privado también grande. Si las familias colombianas se endeudan para poder consumir algunas cosas, hay una deuda muy grande de la sociedad que termina siendo impagable en algunos casos, y es una bomba de tiempo que tiene Colombia y que lo sabe el gobierno colombiano, pero que no hace nada. Es decir, por ejemplo, en los recibos en las facturas de energía les llegan mes a mes cuotas de consumo a los ciudadanos para comprar el televisor, para comprar la nevera. O sea, utilizan mecanismos de endeudamiento para las familias porque no hay capacidad de consumo, y las familias, bueno, necesitan o quieren tener objetos para satisfacer sus necesidades, digamos, básicas y algunas suntuarias, pero y eso ha generado una situación muy complicada, porque los ciudadanos, como no hay dinero circulante, no hay capacidad de compra, pues han tenido que acudir al endeudamiento, y hoy el sistema financiero colombiano se ha convertido en uno de los más fuertes de América Latina, utilizando esa necesidad de la sociedad colombiana. Aprovechándose de esa necesidad del pueblo colombiano. Los rendimientos financieros de los bancos son astronómicos, son parte de esa desigualdad, y los colombianos están pagando créditos al 30% anual.
es decir, por cada 100 pesos pagan 30 más a los bancos privados. Los bancos tienen unos impuestos, uno que se llama el 4 por 1000, con el que Colombia ha salvado los bancos. Es un impuesto que pagamos los colombianos para salvar a la banca. Por cada transacción financiera. Por cada vez que vas al cajero. ¿Alguna otra nación de América Latina tiene ese impuesto, Javier? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no hay ese impuesto. Es un impuesto muy particular y es un impuesto de la sociedad para sostener a la banca privada, porque en Colombia ya no hay ningún banco público. Entonces, estamos sosteniendo el sistema financiero, la especulación y este sistema de degradación de la vida social colombiana. Eso es parte de la reflexión. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Brevemente te quiero preguntar algo. Todo eso evidentemente debemos verlo en la coyuntura electoral. De los 5 candidatos, ¿hay alguno que realmente se haya preocupado en profundidad por esta situación tan compleja? Sí, a mí me parece que hay 3 candidaturas que han empezado a atinar hacia este camino, especialmente la de Petro, pero también ayer escuchando el debate de los candidatos, el último debate, Humberto de la Calle estuvo muy atinado en la discusión sobre la reforma rural. Sergio Fajardo trata también de incluir este debate. Me parece que una característica de esta campaña es que empezó a rasguñar algunos temas sin profundidad, como lo hablamos el miércoles, sin entrar en en el fondo de lo que está ocurriendo, y es nuestra dependencia al Fondo Monetario, a las políticas internacionales y ahora a la OCDE. Vamos a ser un país cada vez más dependiente, por lo tanto un país cada vez más desigual, y es un tema que los candidatos lo mencionan tangencialmente. Quizás el que más lo ha puesto de presente es Gustavo Petro, pero en general no ha sido una materia realmente de discusión nacional, y es la gran deuda de la política colombiana. En Colombia se dejó de discutir la política económica, la política social, parece que es un tema saldado y realmente es una situación dramática que tendríamos que estar revisando y que seguramente va a ponerse en la agenda de discusión si a estos sectores progresistas, a Petro, a Humberto de la Calle, a Fajardo, pues les va bien en las elecciones. Yo espero que sigan creciendo. Yo he visto multitudes en las plazas de todo el país que dan una sensación de mejora en esta y de un nuevo tiempo. En un país tan despolitizado eso genera algo de esperanza, pero también producto de esa despolitización, la esperanza es que haya un pueblo que discuta y que exija que se debatan los temas, que eso no pasa en Colombia. Sí, y que puedan salir y disputar por sus derechos, porque los asesinatos de líderes sociales están ligados y necesariamente a la lucha por los derechos de los ciudadanos. Bueno, este es otro punto específico que vamos a tocar aquí en El Noticia, pero para ello nos vamos hasta Bogotá con nuestro enviado especial Jorge Gestoso. Hola Jorge, muy buenas noches. El asesinato sistemático de líderes sociales durante el tiempo de campaña, lo hemos dicho en titulares, no ha sido lamentablemente la excepción. Buenas noches. Precisamente, Tatiana, un tema que sigue vigente a pesar de todas las promesas y en grandes cifras. Estamos hablando de que se asesina a un líder desde todo punto de vista, desde el punto de vista líder social, pero también defensor de los derechos humanos. Prácticamente cada 2 días es la cifra promedio, una cifra realmente alarmante, un tema que de alguna forma se había intentado por lo menos abordar luego de la firma de los acuerdos de paz, pero sin embargo sigue vigente. Y nuestro corresponsal aquí, estamos hablando de José Manuel Jiménez, nos preparó este informe al respecto. El más reciente informe de organizaciones sociales devela el aumento de la violencia sociopolítica en el país. Por lo menos en el 29% del territorio nacional, los líderes están en riesgo. Hay que señalar que en el informe que acabamos de presentar se relacionan 385 líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados entre los años 2016 y el 14 de mayo del año 2018. Adicionalmente, hemos venido señalando cómo vienen siendo objeto de falsos positivos judiciales.
Este panorama de aniquilamiento de líderes sociales contrasta con la negación del gobierno sobre la sistematicidad de los mismos. Nos duele, pero además le exigimos al Estado que pase ya de tanta declaración, de tanta mesa, de tanta comisión, de tanta resolución, que en la práctica no significa nada, y que también los ministros y los altos funcionarios no digan que aquí el problema es personal o problemas pasionales. Las organizaciones sociales han entregado pruebas sobre la ubicación de campamentos paramilitares y aún así la fuerza pública no actúa. Estas denuncias las hemos venido haciendo, inclusive en un caso que se hizo en el sur de Bolívar, presentamos un video en el cual el ejército de esta zona pues le daba asistencia médica a un paramilitar y luego pues lo dejó libre actuando en el territorio. Entonces eso lo que está demostrando es que no solo existen los paramilitares, sino que aún existe una connivencia, y no solo con los sectores económicos, sino también con la fuerza pública. Por su parte, el Procurador General de la Nación ha llamado la atención sobre el tema y ha pedido extender las medidas de seguridad a las comunidades. La muerte de un solo líder social es de por sí el indicador de un fracaso del Estado. Eso es lo que no tenemos que permitir. Aquí no se trata de reducir esto a la mínima expresión, se trata de acabarlo. Se trata de no permitir el exterminio de los líderes y las lideresas sociales. Los líderes están siendo asesinados por adelantar procesos organizativos, políticos y sociales, por defender el territorio de los grupos armados y resistirse a los proyectos extractivistas que atentan contra el medio ambiente, entre otras dinámicas del conflicto armado, y todo esto bajo el manto de la impunidad. Tras el estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de persecución y asesinato a integrantes del movimiento político y social Marcha Patriótica, este organismo internacional le exige al gobierno colombiano la protección de todos los integrantes del movimiento. José Manuel Jiménez, Telesur, Bogotá, Colombia. Y para ayudarnos a poner en perspectiva precisamente este tema, tenemos el honor de contar aquí en nuestros estudios en Bogotá con Camilo González Pozo. Él es director de INDEPAZ, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Camilo, gracias por estar con nosotros. Es un gusto, muy buenas noches. Camilo, tú has estado vinculado al gobierno durante años y en diferentes capacidades. ¿Cómo nos dirías rápidamente en qué capacidades has estado? Bueno, en realidad fui ministro de Estado, ministro de Salud, en la época de la Asamblea Constituyente, en ese periodo, y ahora he estado vinculado como experto en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para la implementación de los acuerdos, precisamente para hacerle seguimiento a todos los temas de derechos y de implementación y de seguridad de la gente. Estamos hablando de un tema que es sumamente alarmante para quien lo ve en materia de cifras. 2017 termina con 170 muertos de defensores de derechos humanos y defensores de líderes civiles, prácticamente 50% más que en el 2016. ¿Qué dicen los candidatos presidenciales sobre este tema? ¿Qué soluciones proponen? Pues la verdad es que desafortunadamente los candidatos no han hecho de este tema un tema importante de su debate. El tema de la implementación de los acuerdos de paz en general sí lo mencionan, pero cómo garantizar la vida de la gente, cómo proteger comunidades, porque aquí no se trata solamente de líderes, sino que aquí lo que está sucediendo es que comunidades en las zonas, 170 municipios, los más críticos, donde están las FARC, donde hay negocios ilegales, narcotráfico, minería ilegal, en esas zonas pues se ha intensificado la violencia y se necesitan medidas de fondo. Y allí sobre eso, la verdad que no he escuchado a los candidatos, algunas referencias ha hecho Gustavo Petro, de la calle también, pero en general no es una problemática, desafortunadamente, siendo algo que golpea tanto la conciencia ciudadana. Y gane quien gane. ¿Te parece que en los próximos 4 años, que es la duración del periodo de gobierno, este tema podría avanzar, retroceder, quedarse en el congelador? ¿Qué podría pasar? Pues mire, este tema va a estar, con seguridad va a estar en la agenda, porque hay muchos conflictos territoriales, sigue la lucha por la tierra, que ha sido pues la madre de todas las guerras en Colombia. De toda la violencia. De todas las violencias por recursos, por las rutas de narcotráfico, pero no solamente temas de la ilegalidad, sino que desde la legalidad hay mucha gente que ha utilizado la violencia para apoderarse de riquezas. Y ese tema va a estar en la agenda. De modo que desde el primer día, el 7 de agosto, el próximo presidente tendrá que enfrentar eso.
Hay gente que quiere otra guerra en Colombia, es muy desafortunado. Y no solamente en Colombia, sino que también hay una serie de planes internacionales de geopolítica que quieren meter a Colombia como Ecuador en una guerra, la nueva guerra de las drogas o la nueva guerra contra los nuevos fantasmas del terrorismo internacional. ¿Pero qué hay detrás? Yo creo que sobre eso hay muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la guerra antidrogas se está utilizando, se está calentando el ambiente para una nueva guerra antidrogas. Se está amenazando a Colombia con un informe de Estados Unidos de que en realidad hay más de 200.000 hectáreas, de que el cartel de Sinaloa se tomó Latinoamérica. 200.000 hectáreas cultivadas con coca. Ah, sí, de 200.000 hectáreas de coca, sí, que ha aumentado a pesar de los acuerdos de paz, y que ya aquí tenemos al cartel de Sinaloa y a todas las mafias del mundo apoderándose de Colombia y de Ecuador. Y yo creo que eso es una estrategia de geopolítica de los Estados Unidos. Que busca convertir a Colombia y Ecuador en una plataforma de posicionamiento de los Estados Unidos frente a ¿Militar? Venezuela. Militar y por supuesto y económica, porque el problema de la administración Trump no es solamente un asunto de posicionamiento militar, es económico. Les interesa el tema del petróleo, tienen la competencia con China y quiere volver a resituar las relaciones con América Latina en la idea de que pues esta es la América, ¿no? Esta es nuestra América, es decir, que todos los de acá somos como parte de los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Entonces hay un problema de geopolítica y el próximo presidente tendrá que situarse muy bien frente a eso, porque va a tener presiones muy fuertes. El tema de la extradición, va a haber un ataque frontal con el tema de las drogas contra los acuerdos de paz. Estábamos hablando entonces que cada 2 días muere asesinado un líder social o de derechos humanos. ¿Quiere decir que el Estado tiene la capacidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en este país? Pues desafortunadamente esas cifras indican que el Estado está siendo desbordado de sus obligaciones. Hay una disminución desde los acuerdos de paz en muchos indicadores de violencia, la tasa de homicidios, el desplazamiento forzado, la desaparición, los secuestros. Hay muchos indicadores gruesos. La situación sí ha cambiado en Colombia con los acuerdos, sí hay menos combatientes, los hospitales militares están vacíos. Es decir, es una realidad, pero sin embargo subsisten regiones en la frontera con el Ecuador, en las fronteras con Panamá, con Venezuela, toda la región de la periferia de fronteras, donde se ha intensificado la disputa por rutas, por territorios, por riquezas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya ha expresado su preocupación precisamente por este tema. Él dice que le preocupa la inseguridad en algunas zonas de Colombia afectadas por el conflicto armado y deja en evidencia eso, dice, su preocupación por el aumento de líderes sociales asesinados. Es decir, esto ha trascendido fronteras en cuanto a ya un tema que está desbordando los límites del país. Por supuesto. En Colombia hay una misión que tiene el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hacerle un seguimiento a los acuerdos, para buscar que se cumplan efectivamente. Y esa misión, lo mismo que el secretario general de Naciones Unidas, pues han levantado la voz diciendo, bueno, esto no puede seguir, esto no pasa. El fiscal general de la Nación hizo declaraciones ayer en ese sentido. Bueno, hoy precisamente el presidente Santos anunció con bombos y platillos, dijo que Colombia ha sido aceptada por lo que le llaman la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es conocido, irónicamente, es conocido como el Club de las Buenas Prácticas. Sí. Mi pregunta a ti, ¿de qué buenas prácticas se puede estar hablando en Colombia? ¿Cuándo? Y acá listo. Hay un asesinato de un líder social y de derechos humanos cada 2 días. Uno cada 5 colombianos es una víctima del conflicto armado. Colombia es uno de los países más violentos del mundo, es uno de los países más desiguales del planeta, es uno de los países donde se ha practicado el fraude electoral y se teme que se pueda volver a practicar precisamente este domingo. Es uno de los países con mayor corrupción, ya que toca incluso actualmente al presidente Santos y al candidato que supuestamente lidera las encuestas. Estamos hablando de Iván Duque. ¿De qué buenas prácticas estamos hablando? Yo creo que estos temas de la vida, de los derechos humanos, ocupan un lugar secundario cuando se trata de garantías para la inversión de las multinacionales. Y Colombia pues ha ajustado las leyes, las condiciones, y existe el imaginario que al haberse terminado la guerra con las FARC, entonces ya el territorio colombiano entra
en la redistribución para beneficio de las multinacionales. Entonces entramos al CRU a ofrecer nuestro territorio, nuestra riqueza, pero en realidad no hay una garantía de buenas prácticas cuando se trata del beneficio de la gente, de la mayoría y de los derechos humanos. Incluso en el último examen que se le hizo a Colombia sobre derechos humanos se señaló lo tanto que le falta para realmente estar a la par con estándares de humanidad. Por último, tu vaticinio, ¿qué pasa el domingo? ¿Primera o segunda vuelta? No, yo creo que va a haber segunda vuelta y que el hecho más importante es que en Colombia, por primera vez en la historia de Colombia, se tiene realmente una discusión de alternancia, es decir, está un candidato que significa la ultraderecha, pero también significa, digamos, la prolongación. El más de lo mismo. Más de lo mismo, y hay una opción, por primera vez, de un candidato que no viene de la matriz de los partidos tradicionales, que es el de Colombia Humana. Que es Gustavo Petro. Gustavo Petro, yo creo que esa es como la novedad del fenómeno electoral. Y vamos a ver si eso es lo que va a marcar la segunda vuelta. Yo creo que Colombia va a mostrar un signo de madurez. Ya lo está mostrando. El hecho de que en las encuestas se esté mostrando esta opción desde una posición diferente, alternativa, yo creo que indica que algo importante está cambiando en la situación colombiana. Camilo González Pozo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ha sido un placer. Estábamos hablando con Camilo González Pozo, él es director de INDEPAZ, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Y volvemos contigo, Tatiana Estudios. Un gran conocedor de los procesos de paz del conflicto armado colombiano que necesariamente transversaliza este proceso de elecciones. Jorge, y nos encontraremos el próximo domingo en Colombia Decide. Hasta entonces, buenas noches. Claro que sí, gracias a ti. Muy buenas noches. Así nos vamos a una pausa, la única aquí en Es Noticia. Al volver, vamos a cambiar de país, pero nos quedamos en nuestra región, en América Latina, y les hablaremos de Brasil. Ante los altos costos de los combustibles, se intensifica la huelga de camioneros. Se paralizan las principales vías de la nación, de esta gran nación. En respuesta, el presidente no electo Michel Temer saca el ejército a las calles. Tenemos el panorama desde Sao Paulo con nuestro corresponsal. Tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Brasil se cumple el 5º día de paro consecutivo de camioneros, lo que pone al país al borde de un colapso. La protesta obedece al exagerado incremento en los precios del combustible. La respuesta del gobierno no electo de Michel Temer ha sido sacar el ejército a las calles. Aquí tenemos los detalles de lo sucedido durante estos días. La huelga de camioneros, iniciada el pasado lunes por el incremento desproporcionado del combustible, se intensifica. Las principales vías de al menos 25 de los 27 estados del país están bloqueadas, lo que ha generado la suspensión de clases y de vuelos, el cierre de comercios, además de la distribución de alimentos y de combustible. Trabajadores afectados se pronunciaron a favor del paro y responsabilizaron al gobierno por la grave situación que atraviesa el país. Hay que hacer la huelga contra ese gobierno ladrón que no hace nada por el pueblo. Son ladrones que solo saben robar. Reclamaron sobre Dilma y llenaron el gobierno y el Congreso de ladrones. Los brasileños debemos aprender a votar. Concuerdo plenamente con el paro, porque las cosas están complicadas. Todo aumenta, la gasolina aumenta. Tenemos que estar a favor, si no va a empeorar. En la víspera, el gobierno de Temer ofreció a los sindicatos reducir un 10% el valor del diésel durante 2 semanas para así facilitar el diálogo. Sin embargo, muchos camioneros, así como la asociación brasilera que los agrupa y que reúne a más de 700.000 propietarios de camiones, rechazaron el acuerdo y llamaron a mantener los bloqueos. La disminución en los precios del combustible que se ha anunciado no es suficiente. Es mínima en comparación con el aumento que se ha hecho. Luego de la negativa de los transportistas, el presidente de facto, Michel Temer, autorizó el uso de la fuerza por medio del ejército para así liberar las vías que permanecen tomadas. Vamos implantar o plano de segurança
Vamos a implementar un plan de seguridad para superar los graves efectos del desabastecimiento causado por la paralización. Estoy comunicando que he accionado a las fuerzas federales de seguridad para el desbloqueo. Para desbloquear las estradas. El sector camionero denuncia que en el último año el combustible ha sido incrementado un 18%. Los ajustes más recientes se producen luego de que la estatal Petrobras comenzara un proceso de privatización escalonada. En abril pasado se anunció que 4 refinerías de la petrolera fueron privatizadas. Refinería Landulpo Alves en Bahía, Refinería Abreu y Lima en Pernambuco, Refinería Alberto Pascualine en Río Grande do Sul y Refinería Presidente Getulio Vargas en Paraná. Al proceso de privatización de Petrobras se le suma un decreto firmado en el mes de abril por Temer para privatizar otra empresa estratégica para el país, Electrobras. Con este decreto, que ya se discute en el Congreso, queda de manifiesto la feria del Estado en perjuicio de la gran mayoría. ¿Y cómo finaliza esta jornada? Le preguntamos de inmediato a Ignacio Lemus desde Sao Paulo. Hola Ignacio, buenas noches, adelante. Saludos Tatiana, sí, es quinto día de esta huelga de los camioneros aquí en Brasil, y qué importante este resumen que escuchábamos recién, porque por un lado los medios de comunicación masivos aquí en Brasil no están mostrando cuáles son las causas de este aumento en el diésel, de este aumento en el precio de los combustibles que llevaron a esta determinación de los camioneros para llevar a cabo esta huelga. Y en cuanto a las causas estructurales de este tema, fue la respuesta de los movimientos sociales, sindicatos que hoy salieron a las calles. En un momento se había pensado que solamente la huelga tenía que ver con una disputa entre empresarios, transportistas y el gobierno por una baja de impuestos en el diésel, pero sin embargo hubo camioneros autónomos que salieron a las calles también para protestar, y la izquierda brasileña, sectores de movimientos sociales y diferentes frentes salieron a las calles en defensa de los camioneros transportistas que están ocupando las calles. Michel Temer dijo que en defensa del pueblo decretaba una operación de acción de las fuerzas militares para desbloquear las rutas que habían sido cortadas en su tránsito por parte de la huelga de los camioneros, y en defensa justamente de los camioneros fue que el pueblo salió a las calles para rechazar esta intervención decretada por Michel Temer, lo que es considerado una nueva intervención militar en Brasil. Ya se había llevado a cabo una intervención militar sobre la ciudad de Río de Janeiro en un momento de crisis para Michel Temer en cuanto a la derrota por la reforma jubilatoria, y ahora ocurre un nuevo decreto de Michel Temer de garantía de la ley y el orden en Brasil, y en la práctica una extensión de la intervención militar que se había decretado en Río de Janeiro ahora a diferentes estados brasileños, a todo el territorio nacional. Es por eso que los movimientos sociales salieron a las calles en rechazo a estas acciones de Michel Temer, marcharon por la avenida Paulista aquí en la ciudad de Sao Paulo, la principal avenida de la ciudad, y llegaron hasta la sede de Petrobras para denunciar el proceso de privatizaciones. Te decía que es muy importante estos detalles para mostrar cuáles son las razones estructurales de este aumento en el precio de los transportes. ¿Qué ocurrió con Petrobras desde el golpe parlamentario hasta aquí? Se acabó con el control de los precios. Ahora Petrobras indica sus precios en relación a los valores del mercado, y con el aumento del petróleo a nivel mundial, los brasileños pasaron a pagar más por los combustibles, siendo dueños de una de las cuencas petrolíferas más importantes del planeta, están pagando más por los combustibles. Petrobras es privatizada a partir del golpe parlamentario en diferentes empresas que conforman su sistema, y también algunos campos del presal de la enorme cuenca de petróleo también son privatizados, y es por eso que aumenta el precio del petróleo, y ahora esta repercusión afecta a la sociedad brasileña. En este momento, hoy Sao Paulo ha vivido una jornada típica, sin combustibles en los puestos de gasolina. Los pocos puestos que contaban con combustibles se vieron con largas filas, y además el gobierno del estado de Sao Paulo ha decretado un estado de emergencia que lleva a la posible confiscación de la gasolina por parte del gobierno para los servicios, para que se mantengan los servicios. Un nuevo panorama en Brasil, desabastecimiento también de algunos alimentos, aumento de los alimentos, algunas escuelas han parado sus actividades, universidades también, los aeropuertos han reducido su actividad. Un nuevo panorama a larga escala en Brasil, Tatiana. Así las cosas, gracias Ignacio. Ahí está clarísimo el panorama de esta jornada y lo sometemos de inmediato al análisis. Muy buenas noches.
Allí teníamos a nuestro corresponsal permanente, Ignacio Lemos. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Tulo Ribeiro, economista, historiador, profesor. Él está con nosotros desde Río de Janeiro. Hola, profesor, buenas noches. Tatiana, muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar para larga audiencia de Telesur y muy especialmente con usted, que es una periodista muy especial. Muchísimas gracias y quiero pedirle que nos ayude a entender cómo es que se llega a este momento. ¿El incremento del combustible fue paulatino o llega a ese 18% como lo denuncian los transportistas de un momento a otro? Bien, para comprender, para explicar mejor, lo que pasa en Brasil es que ha cambiado la política de precio del petróleo, del combustible. Después de la llegada del gobierno ilegítimo con un golpe de contra la presidenta ilegítima Dilma Rousseff, ha cambiado. El Petrobras, siendo una compañía petrolera con larga estructura en Brasil, ha en este momento una administración de forma privada. Entonces, o que intenta regalar un beneficio mayor posible a las compañías petroleras que tienen comprado activos de Petrobras y también los rentistas y los accionistas. No es más una empresa con una mirada social, una mirada de riqueza de su pueblo, de valorización de su larga riqueza minerales, y sí una compañía para hacer regalo de gran lucratividad, de gran ganancias a los accionistas y los rentistas. En este momento, Tatiana, después de muchos meses que ha llegado el poder, ya tenemos 229 aumentos del combustible. En este momento hay puestos de gasolina en Brasil, puestos de combustible, teniendo un precio de $2,77 el litro. En un pueblo que tiene un salario básico de $320, es una cosa increíble, es una cosa que el pueblo no aguanta más. Hambre, recesión, desempleo y un gobierno débil que a cada momento ha puesto una más restricción a la democracia brasileña. Permítame, le pregunto algo en este contexto que usted bien nos está referenciando. Tiene que ver con lo siguiente. Las imágenes que vemos en pantalla realmente son impresionantes. Una gran movilización del sector camionero, de los transportistas y de quien nos acompaña. Pero la pregunta es, ¿tienen un músculo suficiente para avanzar en esa huelga tal como lo han informado, que van 5 días y así seguirán hasta que logren una negociación equitativa con el gobierno? Bien, yo creo que sí, porque no es solo los camioneros, claro que ellos son los más importantes, hay los petroleros y hay una cadena de trabajadores que están totalmente molestados con una política de neoliberal, que es un ejemplo para nuestros otros países que tienen gobierno neoliberal. Sacar los derechos del pueblo, sacar la renta del pueblo para poner en las compañías. Yo creo que la molestia es tan grande que el pueblo brasileño tiene que salir a las calles y ya empezó a salir un gran apoyo para mantener y sacar un gobierno débil, ilegítimo y corrupto como Michel Temer. Hoy, Tatiana, no tuve gasolina en un momento especial para poner en el avión de Michel Temer. También el ejército ha demandado una cantidad de gasolina que no fue posible enviar. Y esta noche, con una formulación de la ley de garantía y de la orden, vamos a tener una noche muy difícil para el pueblo. Es así, un gobierno débil, sin cualquier legitimidad y que usa la fuerza para se mantener. Él mismo está sufriendo con esto que nos dices, producto de las decisiones que ha tomado desde el golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff. Ahí están esos resultados. Profesor, gracias por ese análisis. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación y un abrazo a toda la larga audiencia de Telesur.
Un abrazo para usted, un abrazo también para todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante toda la semana les hemos contado los hechos que son coyuntura. La próxima semana no será distinto. Les hablamos en profundidad del análisis de lo que sucede cada día, cada una de estas jornadas. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Y durante este día, este viernes que ya finaliza, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta el lunes.